Bien, hoy lo que vamos a ver son potencias complejas. También vamos a ver las funciones trigonométricas complejas. Em, Vamos a ver por los momentos solo ejercicios que nos van a ayudar a entender cómo funcionan estas cosas. Y más adelantito vamos a hacer algunos ejercicios más conceptuales, ¿verdad? Em, Bien, en el caso de las potencias complejas, tal como les mencioné antes, yo voy a tener cosas como esto que tengo acá. Nosotros ya hemos elevado números complejos a ciertas potencias, pero no, esas potencias han sido números enteros o cosas así, ¿verdad? Números reales, ¿no? Como cuando encontrábamos las raíces de un número, eran números racionales, ¿verdad? Pero a números complejos todavía no habíamos elevado ningún número, ¿verdad? Entonces, yo ahora voy a poder hacer expresiones de esta. Lo primero que quiero notar es o que notemos, es que voy a usar esta expresión que está acá, esta identidad que está acá. Nosotros sabemos que e al logaritmo natural de z por definición es z, ¿verdad? ¿Sí? Por definición es z, o sea, logaritmo natural de z es a lo que tengo que elevar e para que me dé z, ¿verdad? Entonces, por definición es eso. Entonces z sería igual a e al logaritmo natural de z. Y si eso está elevado a la n, pues me quedaría de esta manera. Entonces, esta expresión, esto es lo que voy a usar. Aquí estoy usando una de las propiedades ah, de las, de los, de las exponenciales, ¿verdad? Que vimos antes, ¿sí? Que yo tengo una exponencial elevada a una potencia entera, entonces yo multiplico por eso. Tengo una exponencial elevada a una potencia en general, la puedo multiplicar entonces por eh, el argumento de la exponencial por esa potencia, ¿verdad? ¿Sí? Voy a ver si encuentro ¿dónde está? ¿Sí? Es esta. ¿Qué pasó? Sí. Muy bien. Y entonces vamos a tener esta definición de una potencia compleja. Si alfa es un número complejo y z es distinto de cero más cero i, ¿verdad? Recuerden siempre. Entonces la potencia compleja z a la alfa se define como z a la alfa es igual a e a la alfa por logaritmo natural de z. ¿De acuerdo? Z a la alfa va a ser e a la alfa por logaritmo natural de z. Entonces ya aquí tenemos cosas que sí podemos calcular, ¿verdad? Porque el logaritmo natural de cualquier número lo podemos calcular y ese número multiplicado por otro número complejo también lo podemos calcular y e elevado a un número complejo ya lo podemos calcular también. Entonces ya no tenemos algún problema en calcular esto, ¿verdad? Antes de continuar quiero que veamos que si n es un entero, eh, tenemos más o menos lo que ya conocemos, ¿verdad? Si n es un entero, vamos a tener z a la n. O sea, si n es un número cuya parte imaginaria es 0 y cuya parte real es entera, ¿verdad? Entonces, tengo z a la n es igual a e a la n logaritmo natural de z usando esta definición. Como logaritmo natural de z es esto que tengo acá, ¿sí? Por definición, ¿verdad? Yo puedo separar y voy a tener e a la n logaritmo base e de z, módulo de z, por e a la n multiplicado por el argumento de z por i, ¿verdad?
Ahora, si lo vemos como eh, polares, ¿verdad? Y θ es el argumento de z, el argumento principal de z, entonces el argumento de z yo lo puedo escribir como θ más 2 por k por pi, donde k es cualquier entero, ¿verdad? Entonces, e a la n por el argumento de z por i nos queda de esta manera, ¿sí? Y e a la n por θ por i sería, bueno, puedo separar aquí, me quedaría e a la n por θ por i, multiplicado por e a la 2 n k pi por i, donde n es el entero, ¿verdad? Que estoy elevando, y k pues es por para tener todos los valores del argumento. Pero observamos que e a la 2n k pi por i es coseno de 2n k pi más i por seno de 2n k pi. Entonces aquí todos los argumentos de seno y coseno van a ser múltiplos de 2pi. Y si son múltiplos de 2pi, entonces yo sé que seno es 0 y el coseno va a ser 1. Por lo tanto, vemos que toda esta parte de acá, e a la 2n k pi por i, me va a dar 1. Entonces z a la n puede ser escrito de esta manera, ¿sí? Y en este caso podemos decir que es una función que no es multivaluada como la de un número, como cuando la potencia es un número complejo. Cuando la potencia es un número complejo es una función multivaluada, ¿sí? Porque recordemos que el argumento puede tener infinitos valores. Bien, también vamos a dar una definición más. Si alfa es un número complejo y z distinto de 0, entonces la función definida por esto que tengo acá, z a la alfa igual a e a la alfa por logaritmo natural principal de z. A esto le llamamos el valor principal del número complejo z de alfa. O sea, si usamos el argumento principal, vamos a tener el valor principal. Noten que eso siempre lo usamos así, ¿verdad? El valor principal está dado cuando usamos el argumento principal. El valor principal del número complejo, la raíz principal, ¿sí? En este caso el valor principal de esta potencia compleja, ¿verdad? Cuando usamos el argumento principal. Entonces, para poder aplicar ya esta definición, vamos a hacer unos ejercicios. Bien, vamos a encontrar todos los valores de 1 más raíz de 3i elevado a la i, ¿sí? Y vamos a ver el valor principal también. Lo primero que tenemos que hacer, si queremos encontrar los valores, es encontrar el módulo del número al que estoy elevando a una potencia, ¿verdad? Sí, porque recuerden que aquí es el logaritmo natural de z que tengo que calcular y z es el número que estoy elevando a una potencia. Entonces, para calcular el logaritmo necesito el módulo y el argumento de ese número. Entonces necesito calcular el módulo de 1 más raíz de 3i y también el argumento de 1 más raíz de 3i. El módulo pues es 2, ¿verdad? El módulo 2. Y el argumento, debido a que este está en el primer cuadrante, ¿verdad? Está en el primer cuadrante. Y sería la tangente inversa de raíz de 3, ¿verdad? Eso me da pi tercios. Pi tercios más 2n pi, ¿verdad? ¿Sí? Pi tercios más 2n pi.
De hecho, vamos a ver. El otro lugar donde lo podríamos tener, creo que podría ser en el pi, ¿verdad? Si no me equivoco. Déjenme revisar. Porque en el tercer cuadrante, no, pero en el tercer cuadrante, sí, los dos son negativos. Vamos a ver. Sí, pero sí, sería otro ángulo, ¿verdad? Sí, no, lo vamos a dejar así. Es pi tercios más 2 pi, ¿sí? Eh, bien, entonces, eh, lo que voy a hacer ahora es entonces calcular el logaritmo natural de este número. Tendría el logaritmo natural de 1 más raíz de 3i, que sería el logaritmo base de 2, o sea, el logaritmo real de 2, más i por el argumento, que es pi tercios más 2 pi. Entonces, lo que voy a tener es que este número elevado a la i va a ser e elevado a la i multiplicado por el logaritmo natural de este número, ¿verdad? Y el logaritmo natural de este número ya lo tenemos, que es el logaritmo base de 2, logaritmo real de 2, más i por pi tercios más 2 pi. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es multiplicar, ¿verdad? Multiplicar por i. ¿Sí? Multiplicar por i. Entonces, si yo multiplico por i me quedaría e, bueno, e elevado a la menos 6n más 1 sobre 3pi. ¿Sí? Aquí lo que hice fue sacar factor común pi, ¿verdad? Esto quedaría negativo porque me quedaría aquí cuadrado. Luego más el logaritmo de 2 por i. ¿Sí? Claro, esto lo podemos también calcular, ¿verdad? Con una calculadora. ¿Sí? No lo quise escribir acá, pero lo podemos hacer. No hay ningún problema. Si ustedes quieren, lo hacemos. Si no, no hay ningún problema. ¿Qué opinan? Hagámoslo. Muy bien. Entonces, bueno, para eso lo que hay que hacer es, primero, lo voy a escribir así. Lo voy a escribir en la forma, según la definición de una exponencial compleja. Voy a tener la parte real multiplicada por el coseno de la parte imaginaria, más i por el seno de la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces voy a tener voy a copiar aquí mejor. Elevado a esto, multiplicado por esto, aquí me falta pi, ¿verdad? Multiplicado por el coseno de logaritmo base e de 2 más i por el seno de logaritmo base e de 2. ¿De acuerdo? Así quedaría.
Bueno, en realidad aquí tendríamos que darle valores a n, ¿verdad? Para poder hacerlo en una calculadora. Por ejemplo, si a n le damos el valor de 1, tendría... Perdón, aquí está mal escrito. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, si a n le damos el valor de 1, ¿sí? Si a n le damos el valor de 1, lo que vamos a tener es, déjenme calcularlo, tendría e a la menos 7 pitercios e a la menos 7 pitercios ¿sí? Esto multiplicado por el coseno del logaritmo natural de 2. Me da un número bien pequeño. Me da 5.04 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Y si calculo ahora la otra parte, que sería e a la menos 7 pitercios. Aquí le estoy dando el valor de 1, ¿verdad? Recuerden. ¿Sí? Pero ahora sería el seno del logaritmo natural de 2. Me da 4.18 por 10 a la menos 4. Por I. Así me quedaría, la verdad. Una aproximación. Y bueno, algo que también, algo que no escribí, no sé si me olvidó, el valor principal de esta potencia sería cuando, cuando damos el argumento principal. En este caso, el argumento principal es pi tercio, ¿verdad? Entonces simplemente sería esto mismo que tengo acá, pero sin el 6n más 1 tercio, ¿verdad? Ahí sería pi tercio de un solo, e a la menos pi tercio, y lo demás sería igual, ¿de acuerdo? Entonces, sería exactamente esto, pero en lugar de tener todo esto, lo que voy a tener es simplemente pi tercios, negativo. El negativo surgió por el i. Entonces aquí está. Este sería el valor principal. ¿De acuerdo? Ese sería el valor principal de esta potencia. ¿Está claro esto? ¿O hay alguna pregunta al respecto? ¿Alguien tiene alguna duda? Está claro, Ari. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio más, así más rápido. Siempre de esto mismo. En este caso vamos a llevar 1 más i a la 2 menos i. Y vamos a dar el valor principal también. Como siempre, calculamos el módulo, que es raíz de 2, el argumento que es pi cuarto, este está en primer cuadrante también, pi cuartos, entonces más 2n pi, para que vuelva a ser el mismo ángulo.
Ahora estaba confundido porque es que da el mismo valor en, en- para tangente, ¿verdad? Da el mismo valor en el tercer cuadrante, pero lo que necesito es el mismo ángulo. Entonces, por eso es 2npi. Entonces, aquí también, ¿verdad? 2npi. Bueno, no es el mismo ángulo, pero es técnicamente, ¿verdad? Pero no es el mismo, pero sí es el ángulo de referencia es el mismo. Eh, entonces, voy a encontrar el logaritmo de 1 más i, que sería el logaritmo base de raíz de 2, logaritmo natural de 2, más i por el argumento que es pi cuartos más 2n pi. Entonces, 1 más i elevado a la 2 menos i es e elevado a la 2 menos i multiplicado por el logaritmo de 1 más i es aquí. De 1 más i. El logaritmo de 1 más i, el logaritmo natural de 1 más i, complejo, es esto que tengo acá, es lo mismo que tengo acá. Eh, simplificado un poco, operado un poco esto, pi cuartos más 2n pi, me da 8n más 1 sobre 4 pi. Solo para que se vea más bonito, ¿verdad? Luego multiplico 2 menos i por esto. Utilizo la distributiva, ¿verdad? 2 logaritmo base de raíz de 2 más 2i por esto, menos i por logaritmo natural de 2, de raíz de 2, menos i por esto. Entonces aquí me quedaría menos i cuadrado, que es menos 1. Perdón, menos i cuadrado es 1, ¿verdad? Positivo. Entonces por eso me queda positivo esto. Y real, ¿verdad? También. Entonces, el resultado sería este. El resultado sería este. Parte real sería todo esto de acá. Parte imaginaria sería todo esto de acá. Me falta el igual, ¿verdad? Y otra cosa es que estos podemos hacer exactamente lo mismo que aquí arriba, ¿verdad? Podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos de escribir e a la parte real más coseno de la parte imaginaria menos el seno de la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, podemos hacer eso. La otra cosa es que tenemos que dar el argumento principal, ¿verdad? Sí, tenemos que dar mejor dicho, el valor principal. No lo escribí tampoco, lo voy a escribir ahorita. Sería exactamente esto, pero aquí en lugar de 8n más 1, cuartos sería simplemente pi cuartos, ¿verdad? Sería simplemente pi cuartos, que es el argumento principal. ¿Sí? Y eso es todo, ¿verdad? Entonces, permítanme, voy a copiar aquí. Y acá sería y también acá, ¿verdad?
Esperen, no sé qué hice yo acá. Vamos a ver si está bien. Si 2 por pi cuartos. Que sería pi medio, ¿verdad? Y aquí puedo hacer otros cambios. Por ejemplo, esto de acá, yo lo puedo escribir como logaritmo natural de 2, porque sería pasar este aquí, ¿sí? Porque es un logaritmo natural. Solo voy a escribir eso y ya terminaríamos con esto. ¿Sí? Sería así. Y acá puedo escribir, como este está multiplicado por 2, aquí sería pi medios. Listo. Es este. Este sería el valor principal. ¿Alguna pregunta con esto? Bien, excelente entonces. Vamos a ver ahora un poco sobre la analiticidad de la función z a la alfa, ¿sí? Donde alfa es un número complejo. Bien, como z a la alfa, es e a la alfa por el logaritmo natural principal de z, aquí vamos a usar el valor principal, ¿verdad? Así como usamos el valor principal también para dar la función logaritmo natural, ¿verdad? Para analizar la analiticidad de la función. Entonces vamos a usar el valor principal o la rama principal. Si leyeron un poco en el libro sobre ramas, verán que es la rama principal, ¿verdad? Entonces, usando ese valor principal, que es e a la alfa por logaritmo natural de z, nosotros recordemos que esta función exponencial, la función exponencial, es entera, ¿verdad? ¿Sí? La función exponencial es entera, es analítica en todo C. Pero el logaritmo natural no. Al menos el logaritmo natural principal no lo es. Recuerden que esa es entera para módulo de z igual a 0 y argumento que está entre menos pi y pi. ¿Sí? En la parte negativa del eje x, de hecho de 0 a menos infinito, ¿sí? Ahí en ese eje. La función logaritmo natural principal no es continua, ¿verdad? Entonces no es diferenciable, por lo tanto no es analítica. Pero en lo demás del plano complejo sí. Entonces, como es una composición de funciones, el dominio sería este dominio de acá, ¿verdad? ¿Sí? El dominio sería este. Entonces, en ese dominio sí es diferenciable. Sí es diferenciable. Y la derivada sería esta. Yo aplicaría aquí la regla de la cadena, ¿verdad? Derivo e a la alfa logaritmo natural de z sería e a la alfa logaritmo natural de z por la derivada interna. Como alfa es una constante, sería alfa por la derivada del logaritmo natural de z, principal de z, que es 1 sobre z. ¿Verdad? Entonces me quedaría aquí alfa sobre z. Ahora, pero esto que tengo acá, esto de e a la alfa logaritmo natural de z es z a la alfa. ¿Sí? Es z a la alfa. Aquí me faltó un alfa. Permítanme lo corrijo.
Esta alfa la pasé aquí al inicio. Y e al alfa, el logaritmo natural de z, es z al alfa, ¿verdad? Lo tenemos. Y bueno, z que está aquí dividiendo, ¿verdad? Entonces, aquí puedo usar las propiedades de las potencias, que se cumplen las propiedades de las potencias para las potencias complejas. ¿Sí? Ahí lo pueden revisar en el libro, se cumplen. Y aquí me quedaría z a la alfa menos 1, ¿verdad? Aplicando las propiedades. Se estarían los exponentes. Entonces vemos que la derivada de z a la alfa es igual a alfa por z al alfa menos 1. Lo que nosotros ya conocemos de la derivada de una función polinómica, ¿verdad? Solo que en este caso el exponente no es entero, ¿verdad? Sino que es un número complejo cualquiera. ¿Sí? Ahí incluimos cualquier número complejo. Entonces es analítica en este dominio, ¿verdad? En el dominio módulo de z mayor que 0. Y el argumento tiene que estar entre menos pi y pi. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de las potencias complejas? Hasta el momento no, Lick. Muy bien. Entonces vamos a seguir con las funciones trigonométricas e hiperbólicas. Creo que vamos a alcanzar a ver las trigonométricas por lo menos. Mañana veríamos las hiperbólicas y también las funciones trigonométricas inversas. Y vamos a ver cómo definir las funciones trigonométricas, pero complejas, ¿verdad? Vamos a empezar con seno y coseno. ¿Sí? Seno y coseno. Lo primero que quiero que veamos es que nosotros sabemos que por definición e a la i por x sería coseno de x más i seno de x, usando la identidad de Euler. Entonces e a la menos ix sería coseno de x. En realidad sería coseno de menos x más i seno de menos x, ¿verdad? Pero coseno de menos x es coseno de x porque es una función par y seno de menos x es igual a menos seno de x. Entonces por eso queda así. Entonces, si nosotros sumamos estas dos entidades, ¿verdad? Me quedaría e a la ix más e a la menos ix. Me quedaría es igual a 2 coseno de x, ¿verdad? Paso a dividir el 2. Me queda que coseno de x es esto. Si las restamos, se cancela coseno. Y se suma seno, ¿verdad? Me quedaría 2i seno de x. ¿Sí? 2i seno de x. Entonces paso a dividir el 2i y me queda que seno de x es esto. Ahora, sustituyendo x por z, vamos a tener la definición para seno y coseno complejas. El seno complejo está definido como el seno de z es igual a e a la i por z menos e a la menos i por z dividido sobre 2i. Y el coseno pues sería e a la i por z más e elevado a la menos i por z sobre 2. Debido a que estas resultaron de sustituir z por x en estas dos que tengo acá, entonces se cumplen las demás identidades que nosotros conocemos. Por ejemplo, tangente sería seno, ¿sí? Seno de z sobre coseno de z. Y cotangente sería coseno de z sobre seno de z. Secante 1 sobre coseno y cosecante sería 1 sobre seno. ¿Sí? Entonces, con estas definiciones, nosotros podemos calcular cualquier valor, de un número complejo, cualquier función trigonométrica de un número complejo. ¿Sí? O podemos evaluar en cualquier número complejo una función trigonométrica. Aquí tengo un ejemplo. Vamos a calcular el valor de cosecante de 1 más i.
Como yo sé que cosecante es 1 sobre el seno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a calcular primero el seno de 1 más i. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el seno de 1 más i, voy a usar la definición, que sería e a la i por z, y z es 1 más i, ¿verdad? Menos e a la menos i por z, que es 1 más i, dividido sobre 2i. Operando aquí tendría i por 1 es i, y i por i es i cuadrado, que es igual a menos 1. Y acá tendría menos i más menos i cuadrado, que es 1. ¿Verdad? Menos i cuadrado es 1. Sobre 2i, ¿verdad? Luego, pues paso eso eh, a esta forma de acá, ¿verdad? Y sería e a la menos 1, que es la parte real, multiplicado por el coseno de la parte imaginaria, más i por el seno de la parte imaginaria. Lo mismo hago acá, que es e eh, multiplicado por el coseno de menos 1, más i por el seno de menos 1. Pero otra vez uso el hecho de que coseno es una función par y que seno es una función impar, y me queda de esta manera. Y aquí es pura ya aritmética de números complejos, ¿verdad? Aplico aquí la distributiva. Bueno, pero agrupé de una vez, ¿verdad? Aquí la parte real de este es e a la menos 1 coseno de 1. Y la parte real acá es e coseno de 1, negativo. Entonces ya lo escribí aquí, toda la parte real. La parte imaginaria aquí es e a la menos 1 seno de 1. Y aquí la parte imaginaria es e seno de 1. Queda positivo, ¿verdad? Por este menos de acá. Luego, bueno, esto dividido 2i. Bueno, acá lo que hice fue separar, ¿verdad? Esto sobre 2i y esto sobre 2i. Como queda esto sobre 2i, se me cancela la i y queda solamente sobre 2. Y en este caso, lo que hice fue multiplicar por i y dividir por i. Entonces aquí queda multiplicado i y aquí me quedaría 2i cuadrado, que 2i cuadrado es menos 2, ¿verdad? Y luego calculo los valores ya de eso en una calculadora y me queda esto de acá. ¿Sí? Entonces, la cosecante de 1 más i sería 1 entre este número, ¿sí? Y luego lo que hice acá pues fue multiplicar por el conjugado, ¿sí? Que sería este negativo, ¿verdad? Al multiplicar por el conjugado acá me queda un número real. Y luego separé y llego a este número real de acá, a este número complejo de acá. ¿Sí? ¿Está claro cómo hice esto? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bien. También podemos tener ecuaciones trigonométricas, ¿verdad? Complejas. O funciones trigonométricas complejas. Por ejemplo, si yo tengo acá esta ecuación, coseno de z es igual a i por seno de z, lo que hago es simplemente pues transformar coseno y seno a
sus definiciones, ¿verdad? Coseno, que es esto, y seno, que es esto. Y aquí multiplicado por i, ¿verdad? Pude haber mandado a dividir el seno de z, me quedaría cotangente de z igual a i, pero igual, ¿verdad? Tendría que escribir cotangente en términos de esto. De hecho, la tangente, si ustedes se fijan, sería esto sobre esto, ¿verdad? Y luego habría que simplificar y ver cómo nos queda ahí en términos de exponenciales tangente. Igual cotangente, ¿verdad? Sí. Entonces, de nada me sirve el hecho de convertir esto a cotangente porque igual tengo que convertirlo a exponenciales. Entonces, mejor lo voy a dejar así. Y acá pues lo que voy a hacer es que voy a convertir z en x más y, ¿sí? X más y para ver cuáles son los valores de x y cuáles son los valores de y, ¿verdad? Porque mi objetivo siempre cuando tengo una ecuación así, con números complejos, es llegar a igualar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Sí? Bien, entonces lo escribo z como x más y, ¿verdad? Aquí se me va a cancelar esta i con esta i de acá. El 2 también, puedo multiplicar por 2 a ambos lados, ¿verdad? Y me queda simplemente esto. Aquí al multiplicar y por x más y, me queda menos y más ix, y menos i por x más y menos ix. ¿De acuerdo? Notamos que nos queda casi igual, excepto por este signo de acá. Este si lo mando a restar, se me va a cancelar con este. Por lo tanto, este lo voy a sumar con este y me queda 2 por e a la y menos ix. Claramente 2 no puede ser 0. 2 no es 0. Entonces, e a la y menos ix tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Recuerden que ya vimos que la exponencial compleja siempre es mayor que 0. ¿Sí? Aunque esto de acá no es e a la z. ¿Sí? No es e a la z. O al menos el módulo de una exponencial es siempre mayor que 0. ¿Sí? El módulo siempre es mayor que 0. Por lo tanto, no puede ser la función exponencial, no puede darnos 0 más 0i, ¿verdad? ¿Sí? Eso lo vimos antes. El detalle es que esta no es una función e a la z, porque esto que tengo acá no es z, ¿verdad? ¿Sí? Es algo diferente. Pero entonces lo que vamos a hacer es convertir esto en esto, ¿verdad? Y pues aquí e a la y no puede ser 0, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Esto ya es una función real y no puede ser 0. Entonces esto tiene que ser 0. Sin embargo, aquí, bueno, aquí lo que usé otra vez el hecho de que coseno es una función par, seno es una función impar. Pero aquí lo que voy a hacer es igualar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, tengo que coseno de x debe ser 0 y seno de x debe ser 0. Ojo, ¿verdad? Que estas dos cosas deben cumplirse a la vez. Coseno de x es 0 en infinidad de valores de x. Y el seno de x también es 0 para infinidad de valores de x. Pero el detalle es que las dos cosas no se pueden cumplir a la vez.
Ustedes saben que cuando coseno es 0, seno es 1 o menos 1. Y cuando seno es 0, coseno es 1 o menos 1. Entonces, esto no se puede cumplir a la vez, por lo tanto esta ecuación no tiene solución tampoco, no tiene solución, ¿verdad? Entonces no hay ningún z que cumpla esto, o sea, la cotangente de z no puede dar i. ¿Preguntas con respecto a esto? No le se ve bien eso. Bien. Excelente. Ahí tienen otros ejercicios ustedes, por ejemplo, coseno de z igual a 4. Eso sí tiene solución, ¿verdad? Eso sí tendría. Interesante. Vamos a ver algunas cosas sobre identidades y quiero mostrarles que en realidad se cumplen las identidades que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, de hecho, en el libro tenemos que la mayoría de ellos. Sí voy a enviar ejercicios sugeridos. La mayoría de las identidades con las que estamos familiarizados se cumplen. Por ejemplo, ellos, igual que con las funciones reales, hasta el momento he usado este hecho, pero en funciones reales, ¿verdad? En funciones complejas no. En coseno y seno complejo no he usado esto. El seno de menos z es menos seno de z y el coseno de menos z es coseno de z. No lo he usado todavía. También esta identidad verdadera para función seno y coseno compleja, de suma de ángulos también, de ángulo doble, ¿verdad? Y la forma de verificar estas identidades, pues es pasándolas a la definición, ¿verdad? Usando las exponenciales complejas, ¿verdad? ¿Sí? Bien, aquí también tenemos un recordatorio muy importante que algunas de las propiedades de las funciones trigonométricas no se satisfacen en las complejas. Un ejemplo es que el valor absoluto de x es menor o igual que 1 y que el valor absoluto de coseno de x es menor o igual que 1 para cualquier x, ¿verdad? Pero en las funciones complejas no sucede así. De hecho, hay dos contraejemplos acá. Por ejemplo, el coseno de i da 1.5431, que es mayor que 1. O el seno de 2 más i. Entonces, hay algunas cosas que no se cumplen. Por ejemplo, esta. ¿Sí? El módulo de esas funciones no va a ser menor que 1, menor o igual que 1. Siempre, ¿verdad? Aquí tengo un ejercicio sobre identidades y es verificar esta identidad, que el conjugado de coseno de z es igual al coseno del conjugado de z. ¿Sí? Nuevamente, para poder hacer estas identidades, lo que vamos a hacer es convertir a la forma exponencial, ¿verdad? De coseno o de seno. ¿Sí? Entonces, yo tengo el conjugado de coseno de z, sería el conjugado de esto, ya que por definición, coseno de z es e a la iz más e a la menos iz sobre 2. ¿Sí? Voy a pasar esto a z, lo voy a pasar a la forma x más y. Entonces queda así.
Nuevamente, si yo multiplico y por x más y, me queda menos y más ix. Y este menos y por x más y sería y menos ix. Luego escribo de esta manera, ¿verdad? Usando la identidad de Euler. Parte real, e a la menos y, e a la parte real, que es menos y, multiplicada por coseno de la parte imaginaria más y por el seno de la parte imaginaria. Y lo mismo acá, ¿verdad? Solo que aquí sería coseno de menos x más y seno de menos x. Otra vez uso el hecho de que coseno es función par y seno es función impar para que me quede de esta manera. Luego lo que voy a hacer es, bueno, aquí lo que hice fue operar, ¿verdad? Usar la distributiva y me queda así. Simplemente usar la distributiva. E a la menos y por coseno de x, e a la menos y por y seno de x, y así va. E a la y por coseno de x, e a la y por menos y seno de x. Luego lo que hice fue agrupar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. La parte real sería e a la menos y coseno de x más e a la y coseno de x. Y la parte imaginaria sería esto. Entonces, lo que voy a tener aquí es que si yo calculo el conjugado a esto, ¿sí? Si yo calculo el conjugado a esto, sería que esto de acá sería negativo, ¿verdad? La parte imaginaria. ¿De acuerdo? Luego voy a reagrupar nuevamente, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver. Sí, volví a reagrupar, ¿verdad? Tengo e a la menos y coseno de x y aquí tengo menos i e a la menos y seno de x. ¿Sí? E a la y coseno de x más, quedaría más aquí, ¿verdad? Y e a la y seno de x. Voy a sacar factor común e a la menos y acá y aquí e a la y. Entonces aquí voy a tener que esto es e a la menos y x. ¿Por qué menos ix? Bueno, vemos que x debe ser negativo porque, o mejor dicho, debe ser menos x acá, ¿sí? Debe ser menos x porque, si ustedes se fijan, aquí queda coseno de x menos y seno de x, lo que indica que usé el hecho de que la función coseno es par y seno es impar. ¿Sí? O esto lo puedo escribir como seno de menos x, puedo escribirlo aquí más y seno de menos x y es equivalente a esto. Y aquí puedo escribir coseno de menos x y es equivalente a coseno de x. ¿De acuerdo? Y esto pues es e a la y más y x. ¿Sí? Aquí no hay ningún problema con que x sea, aquí x es positivo, ¿verdad? Bueno, no x es positivo, sino que no está multiplicado por menos 1. Eso es lo correcto. X ni sabemos quién es, ¿verdad? X puede ser positivo, negativo, 0, lo que sea. Bien. Ahora, en este punto tenemos que notar que si yo saco factor común menos i, me va a quedar de esta manera. Me va a quedar x menos y. ¿Sí? ¿Por qué menos acá? Bueno, porque menos 1 por menos i por menos i es i cuadrado positivo. Que i cuadrado es menos 1, entonces me queda menos y. ¿Sí? Y esto es el conjugado de z. ¿De acuerdo? Esto es el conjugado de z. Entonces me queda menos y z. Y y más ix, voy a sacar factor común y aquí me queda x, menos, aquí tiene que ser menos y, porque i por menos i es menos i cuadrado, y menos i cuadrado es igual a 1. Entonces quedaría positiva la y. Y esto es el conjugado de z, por lo tanto aquí tengo i por z conjugado. Entonces, el conjugado de coseno de z sería esto. Pero con estas dos equivalencias que acabo de encontrar aquí,
Esto lo puedo escribir como menos i z conjugado y esto lo puedo escribir como i z conjugado. ¿De acuerdo? Esto de acá. Y esta sería, por definición, coseno de el conjugado de z. ¿De acuerdo? Bien. ¿Está claro esto? Bien. Muy bien. Excelente. Licenciado, una pregunta. Ajá. Y por el otro lado podríamos llegar o tiene que ser de ese lado para comprobarlo. No, usted puede empezar en coseno de z conjugado y por definición sería esto. Sería como ir al revés, ¿verdad? Sí se puede. Después esto usted lo convertiría en esto. Después pasaría esto. ¿Sí? Y llegaría a esto. Y vería que esto es el conjugado de coseno. Es más difícil verlo quizás. Pero sí se puede. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, quiero que veamos algo más antes de seguir. Estábamos. Bien, voy a poner un punto aquí para indicar que aquí terminó este problema. Bien, quiero que notemos algo más. Cuando yo escribo coseno de z por definición, ¿verdad? Con las exponenciales, y luego paso a z a x más y, entonces me queda así, ¿verdad? Nuevamente, si yo multiplico y por x más y es menos y más ix, y menos y por x más y sería y menos ix. Transformo todo esto a esta forma, ¿verdad? Antes me quedaría la menos y por coseno de x más y seno de x, y aquí e a la y por coseno de x menos y seno de x. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Bien, esto ya lo hemos hecho, ya lo hicimos antes en el ejercicio que hicimos. Luego, aplico la distributiva, ¿verdad? Aplico la distributiva acá, aplico la distributiva, llego a esto. Y en este punto quiero que observemos algo. Cuando yo agrupo la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, queda así, ¿verdad? ¿Sí? La parte real aquí sería e a la menos y coseno de x más e a la y coseno de x. Y parte imaginaria sería e a la menos y seno de x menos e a la y seno de x. Voy a hacer algo más aquí para que esto quede en la forma que yo quiero o que nosotros queremos. Voy a sacar factor común el menos acá. Me va a quedar menos y por e a la y seno de x menos e a la menos y seno de x, ¿verdad? Y aquí también lo voy a escribir. Voy a escribir primero e a la y coseno de x. Luego, si yo saco factor común, coseno acá, si yo saco factor común coseno, me queda coseno por e a la y más e a la menos y, ¿verdad? Y si saco factor común seno acá, me quedaría e a la y menos e a la menos y. Y si luego separo la parte real sobre 2 menos la parte imaginaria sobre 2, me quedaría así, coseno de x por e a la y más e a la menos y sobre 2, menos i por el seno de x,
¿sí? Sacando el factor común seno de x por e a la y menos e a la menos y sobre 2. ¿Y esto qué les recuerda? Que es e a la y más e a la menos y sobre 2. ¿Alguien que me lo diga? ¿Qué es eso? No es el coseno, porque para que fuera coseno de y, tendría que ser e a la i por y más e a la menos i por y sobre 2. Anda cerca, pero no es coseno. Jorge, ¿No? Muy bien. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, alguien escribió que son los hiperbólicos. Muy bien. Esto sería el coseno hiperbólico. ¿Sí? Esto sería coseno hiperbólico. Y esto sería el seno hiperbólico de y. Esto sería coseno hiperbólico de y. Esto sería seno hiperbólico de y. Por lo tanto, coseno de z yo lo puedo escribir así como coseno de x, coseno hiperbólico de y, menos y, seno de x, seno hiperbólico de y. ¿De acuerdo? Entonces, esta es otra expresión para coseno. Y de la misma manera que hicimos acá, podemos probar que seno de z lo podemos expresar como seno de x, coseno hiperbólico de y, más i, coseno de x, seno hiperbólico de y. ¿Sí? Estas dos expresiones para coseno de z y seno de z son muy útiles. Por ejemplo, si yo quiero calcular el valor de seno de 1 más i, que ya lo hicimos antes, ¿verdad? Ya lo hicimos antes, para calcular la cosecante después, tuvimos que hacer todo esto, ¿verdad? Tuvimos que hacer todo esto. Pero, si yo quiero calcular el seno de 1 más i, si yo quiero calcular el seno de 1 más i, yo puedo usar esta expresión que acabo de encontrar acá, y va a ser mucho más fácil. Porque aquí simplemente yo calcularía seno de 1, coseno hiperbólico de y, que sería 1, más i coseno de x, que es 1, por el seno hiperbólico de y, que es 1. Y eso ya solamente voy a la calculadora, ¿sí? Voy a la calculadora ahí, y ya, ¿verdad? En la calculadora podemos ya hacer todo esto, y me da exactamente el valor que tenía antes. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta el momento? Hasta aquí todo bien, licenciado. Bien. Entonces, más fácil, ¿verdad? Más fácil para poder calcular valores de seno o de coseno. ¿Puedo seguir, muchachos? ¿Les parece si seguimos hasta las 12? Sí, sí, está bien. Muy bien. Excelente. Entonces, además, con esta fórmula podemos hacer algo. Podemos calcular el módulo de las funciones seno y coseno. Sí, ya, de hecho, ya voy a terminar el documento. El módulo de seno, por ejemplo, sería parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. La parte real al cuadrado sería seno cuadrado de x, coseno hiperbólico cuadrado de y, más la parte imaginaria al cuadrado sería coseno cuadrado de x, seno hiperbólico cuadrado de y. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a usar algo que coseno cuadrado
coseno hiperbólico cuadrado de y sería igual a 1 más el seno hiperbólico cuadrado de y. Esto porque el coseno hiperbólico cuadrado de y menos el seno hiperbólico cuadrado de y es igual a 1, ¿verdad? Es muy parecida a la identidad que conocemos de seno y coseno, solo que acá es menos, ¿verdad? Entonces, coseno hiperbólico cuadrado de y es igual a 1 más el seno hiperbólico cuadrado de y. Multiplico acá, me queda seno cuadrado de x más seno cuadrado de x por seno hiperbólico cuadrado de y. Ahora, tengo aquí, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque yo quería que me quedara seno hiperbólico cuadrado aquí y seno hiperbólico cuadrado acá, porque ahora puedo sacar de factor común ese seno hiperbólico cuadrado. Saco de factor común y me queda seno hiperbólico cuadrado de y multiplicado por el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, que ya sabemos que eso es 1. Por lo tanto, el módulo del seno de z es la raíz cuadrada del seno hiperbólico cuadrado de x más seno hiperbólico cuadrado de y. O sea, para que todo esto, si yo quiero calcular el módulo, por ejemplo, del seno de 1 más i, ¿sí? Yo tendría que calcular primero el seno de 1, ¿sí? Que es x, ¿verdad? Y eso elevarlo al cuadrado, ¿de acuerdo? Y a eso sumarle el seno hiperbólico, ¿sí? El seno hiperbólico, pero de y, o sea, de 1. Y eso elevarlo al cuadrado. Y luego calcular la raíz, ¿verdad? Entonces, el punto es que fácilmente puedo calcular el módulo del seno de algo, ¿verdad? Simplemente elevo al cuadrado el seno de la parte real más elevo al cuadrado del seno hiperbólico de la parte imaginaria y después le calculo la raíz y ya, ¿verdad? Entonces, fácil, lo puedo calcular. Y de una manera similar se muestra que el módulo del coseno de z sería raíz del coseno cuadrado de la parte real más seno hiperbólico cuadrado de la parte imaginaria. ¿Sí? Así que fácilmente podríamos calcularlo. Sin necesidad de calcular, incluso sin necesidad de calcular cuál es el valor, ¿verdad? Del coseno o del seno antes. ¿De acuerdo? Bien, solamente vamos a ver un poco sobre la periodicidad y la analiticidad. ¿Sí? En cuanto a la periodicidad, nosotros sabemos que la función exponencial compleja es periódica. ¿Cuál es el periodo de la función exponencial compleja? ¿Alguien que me lo recuerde? El periodo de la función exponencial compleja, ¿cuál es? 2pi. 2pi por i, exacto, ¿verdad? ¿Sí? Recordemos que el periodo es imaginario puro. Entonces vamos a usar ese hecho para mostrar que la función seno y coseno complejas también son periódicas. Y para eso vamos a hacer esto. Si yo hago seno de z más 2pi, vamos a ver si es cierto que nos da seno de z. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Entonces, seno de z más 2pi sería esto que tengo acá, ¿verdad? Sustituyo en lugar de z, voy a tener z más 2pi. Entonces me quedaría e a la i multiplicado por z más 2pi menos e a la menos i por z más 2pi. Si yo aplico la distributiva acá, me queda iz más 2pi. ¿De acuerdo? Iz más 2pi. Y aquí sería menos iz menos 2pi por i. Ahora, si yo tengo iz más 2pi, como yo sé que la exponencial compleja es periódica, e a la iz más 2pi por i es igual a e a la i por z. Y de la misma manera, aquí
e a la menos iz menos 2pi por i, no importa si lo sumo o lo resto, ¿verdad? Igual va a dar lo mismo. Entonces, si yo a e a la menos iz, a ese argumento le resto menos 2pi por i, como es periódica y el periodo es 2pi por i, esto sería igual a e a la menos iz. Entonces lo que tengo aquí es e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i siempre, ¿verdad? ¿Sí? Y esto es la definición de seno de z. Entonces vemos que seno de z más 2pi es igual a seno de z. Y si esto sucede, ocurre para cualquier múltiplo entero, bueno, para cualquier múltiplo de 2pi, ¿verdad? ¿Está claro esto? Sí, Muy bien. Y de la misma manera se muestra que también el coseno de z es periódico, ¿sí? Porque coseno de z más 2pi va a ser igual a coseno de z. Y por último, tenemos la analiticidad de las funciones trigonométricas. Como las funciones trigonométricas están definidas, seno y coseno, están definidas por vamos a ver, están definidas por exponenciales, lo voy a tener aquí, ¿sí? Están definidas por exponenciales. Y nosotros sabemos que la función exponencial es una función entera. Además de que la suma y resta de funciones enteras también sigue siendo entera, ¿verdad? Entonces, seno de z y coseno de z resulta que son funciones enteras también, por el hecho de que e a la iz es entera y e a la menos iz también es entera. Y aquí tengo una resta de ellas, aquí tengo una suma de ellas. Y bueno, dividida por una constante. Entonces son funciones enteras, ¿verdad? Es decir, son analíticas en todo C. Y para encontrar las derivadas, usamos la definición, ¿verdad? Por ejemplo, la derivada de seno sería la derivada con respecto a z de esto que tengo acá. Y esto sería 1 sobre 2i por la derivada de esto, ¿verdad? Y la derivada de e a la iz es i por e a la iz. Y la derivada de e a la menos iz sería menos i por e a la iz. Y ese menos i multiplicado por este menos quedaría positivo. Luego, bueno, todo esto sería dividido por 2i, ¿verdad? Siendo dividido por 2i. Aquí se nos cancela esta i. Puedo sacar factor común i, se nos cancela con esto. Y nos queda e a la iz más e a la menos iz sobre 2, que esa es la definición de coseno de z. Entonces vemos que la derivada de seno es coseno. Incluso la derivada de coseno es menos seno. En mi libro pueden encontrar las derivadas y pueden ver que si ya se las sabían, las derivadas de las funciones reales, pues las complejas son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Si no, siempre queda el recurso de aplicar la otra, porque no siempre vamos a tener seno de z, ¿verdad? Podríamos tener seno de alguna otra cosa compleja, ¿verdad? Quizás. Entonces habría que aplicar la fórmula de parcial con respecto a x más y por la parcial parcial de u con respecto a x más y por la parcial de v con respecto a x. ¿Verdad? Esa fórmula se podría usar también. Pero bueno, estas son las que ya conocemos, ¿verdad? Y aplican también para la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, compleja. ¿Sí?
¿Alguna pregunta? ¿Puede terminar? ¿Está claro todo esto? Muy bien. Excelente, entonces. Vamos a quedarnos acá. Y mañana veríamos las hiperbólicas y las trigonométricas inversas. Bueno.